Frente a todos los líderes de la OTAN, amigos, en una de las reuniones más importantes del año, imagínense ustedes cuán bizarro es que el presidente de los Estados Unidos haya sido prácticamente ignorado socialmente por el resto de los mandatarios, aislado, desplazado, por supuesto. Y pues ahora las potencias que durante décadas trataban a Estados Unidos como el secretario general permanente de la OTAN, el jefe de la OTAN, ahora lo miran pues como un invitado incómodo, pero al que realmente muchos de los países miembros de la OTAN vergonzosamente hoy se han doblado. Y otros, por cierto, muy orgullosos yo de ellos, de España, le ha dicho que no en su cara, sin disimularlo, sin cordialidad. No hay gestos de respeto, lo que vimos es que hay una evidente molestia, hay tensión, hay desprecio para el presidente de los Estados Unidos, hay acciones concretas ya para dejarlo fuera de la OTAN, por lo menos hay reuniones que están haciendo a sus espaldas, acuerdos que están haciendo sin enterarlos, y en plena cumbre de la OTAN que se está desarrollando en estos momentos, esas imágenes son reales de la intervención de Trump de hace unos momentos, en un momento las vamos a publicar también en el canal en español. Cuando Trump todavía sigue repitiendo sus amenazas vagas sobre soberanía, sigue amagando a los miembros de la OTAN con cobrarles el derecho de piso. Prácticamente lo que está haciendo Trump es cobrar piso en la OTAN para decirles que si no pagan, pues entonces va a haber consecuencias. De hecho, yo veía un comentario aquí que me llamó mucho la atención hace unos momentos. Déjenme ponerlos aquí en pantalla. Dice Pérez Gómez, ¿quién es este mafioso para decirle a un país soberano dónde tiene que gastar su dinero? Y lo más vergonzoso es países soberanos gastando el dinero como Trump ordena que lo gasten. Y ahí tienen ustedes a Canadá y a la Unión Europea que acaban vergonzosamente, Canadá, vergonzosamente Mark Carney, que a mí no me representa, acaba de firmar a nombre de Canadá tristemente este compromiso para elevar al 5% de nuestro Producto Interno Bruto, regalarle ese dinero en rollo a la OTAN, habiendo tantas necesidades aquí en el país. Es un documento, por cierto, que además de firman otro documento que hay que decirlo, con el que no está nada contento Donald Trump, que es un compromiso militar con acceso a fondos europeos, con mecanismos de cooperación directa. Y por cierto, hay un acuerdo paralelo que firma la OTAN sin Estados Unidos un día antes de que llegue Donald Trump a la cumbre. Y ahí dejaron de nuevo en claro que ya se está cociendo aquí un escenario en donde Washington no es de confianza, pero aún así se dejan presionar. Y lo que está pasando, amigos, en esta cumbre es bastante histórico porque por primera vez estamos viendo a los socios tradicionales que usualmente tenía Estados Unidos reorganizarse, pero a espaldas de Washington. No le están pidiendo permiso, ya no esperan reacciones, poco a poco les siguen obedeciendo muchos de ellos, se siguen doblando a sus pies muchos de ellos, lamentablemente, pero también comienzan a ser una especie de grupo alterno en donde ya no confían en el presidente de los Estados Unidos, que ha debilitado todas las estructuras de confianza que antes existía con los países miembros de la OTAN que jalaban para las que sea. Y ahora que más necesitan, por cierto, esta coordinación, pues lo que tenemos es a un Donald Trump cada vez más impredecible, más aislado, sobre todo más irreverente frente a sus propios aliados. Y no lo digo solamente como un decir, realmente ahí están los hechos. Trump no está hoy en el centro de nada, aparece al margen incluso en las propias fotografías con cara de fastidiado, sin que nadie lo acompañe, sin interlocutores reales, lejos, por cierto, de lo que solía ser el papel de los Estados Unidos como centro, como cereza del pastel, como quinceañera de la fiesta en estas cumbres de la OTAN. Antes todo giraba en torno a las decisiones de Estados Unidos y hoy ese eje ya se está moviendo también a espaldas de Estados Unidos. Está en Bruselas, está viendo también este escenario, lo mismo desde Ottawa, lo mismo desde Berlín, desde París, pero en la Casa Blanca, amigos, la situación hoy es muy diferente y por si todo esto fuera poco, lo que terminó de encender la tensión
fue el berrinche que se acaba de aventar Donald Trump hace unos momentos contra España. Terminando precisamente esta primera cumbre de la OTAN en La Haya, pues resulta que el presidente de los Estados Unidos sale a atacar públicamente al gobierno español de Pedro Sánchez, porque orgullosamente, y tengo que decirlo, me siento muy orgulloso de España, muy avergonzado del papel de Mark Carney, vergonzosamente representando a Canadá. A mí no me representa, pero España se comprometió pues a hacer sus aportaciones anteriores, pero no se comprometió a ese 5% del berrinche que Donald Trump está forzando precisamente a Canadá, que ya firmó, sí, cómo no, te doy el dinero en rollo, nada más por los berrinches de Trump. Y ahora lo que exige Trump es, no quiero el 2, quiero el 5% de sus productos internos brutos para la OTAN. España se rebeló, Literalmente España dijo que pues no lo va a hacer. Y esto, amigos, pues ya nos demuestra que es el único país que se ha negado a pagarle el derecho de piso a Donald Trump. Ahora Trump ha dicho, España se ha negado, pero van a tener que pagarnos el doble en el lado del comercio. Es decir, Trump está amenazando en estos momentos a España con sus sandeces porque España ha decidido no gastar su Producto Interno Bruto como Trump se los ordena. Trump es presidente de los Estados Unidos, no de España. Él no tiene por qué decidir cómo se gasta el dinero el resto de los países miembros de la OTAN y mucho menos amagar con estas amenazas comerciales en pleno cierre de la cumbre internacional. Porque este tipo de declaraciones, amigos, son justamente las que explican por qué tantos países de la OTAN están buscando ya alternativas que no dependan de Donald Trump ni de los Estados Unidos. Porque simplemente no se puede construir una confianza al lado de una persona que convierte cualquier desacuerdo en un chantaje. O te alineas con su visión de gasto militar desproporcionado, surreal, loco, irresponsable, o te amenaza con sus tarifas. Te amenaza con sanciones, te impone represalias económicas, como lo quiere hacer ahora con España. España no quiso llegar al 5%. Lo dijo Pedro Sánchez, dijo, con el 2.1% ya estamos 1.1% más de nuestra obligación original, que era 2%. Entonces, no les vamos a dar más del doble simplemente por los berrinches de Donald Trump. De hecho, el mismo Pedro Sánchez dijo que esa no fue una decisión política, que fueron las propias Fuerzas Armadas españolas las que fijaron ese nivel como alcanzable, pero más, pues es una tontería. A Trump eso no le importa, le da igual. Lo que él quiere al final del día es imponer su número, es castigar al que se niega. Y ¿saben qué? Pues le aplaudo francamente de pie a Pedro Sánchez, al presidente español. Es el único en esa cumbre que representó con dignidad a su país. De verdad, con decoro. ¿Por qué carajos tenemos que meterle el 5% de nuestros productos internos brutos a la OTAN solamente porque a Trump se le antojó? O sea, ¿quién decidió eso? ¿En qué momento, amigos, acordamos que ese dinero que ya de por sí nos hace demasiado falta en nuestros países, que era el 2%, pues ahora suba al 5%. ¿Saben? Ese dinero, el 5%, en su mayoría se va a ir para comprarle armas a las empresas estadounidenses. Y eso, amigos, es una locura, es una estupidez, es arrodillarse frente a Donald Trump solamente por sus caprichos. Y lo peor es que nuestros gobiernos lo aceptaron como si nada. Se doblaron ante la merced, ante la presencia de Donald Trump, obedientes, se inclinaron cuando él lo pidió, le aplaudieron y encima le van a dar el 5% de nuestros productos internos brutos. Es una irresponsabilidad, amigos, brutal. En serio. A ver, fíjense cuán indignante es y todos los canadienses deberían también de indignarse de esto, no nada más nosotros. De verdad, amigos, en Canadá tenemos comunidades enteras que no tienen agua potable. No me lo van ustedes a creer porque alguien puede decir en el chat, ¿cómo van a tener? ¿Cómo va a ser que en Canadá haya comunidades que no tengan agua potable? Se supone que eso es del tercer mundo y Canadá es el primer mundo. No, en pleno 2025, amigos, las reservas de First Nations, o sea, las reservas indígenas, llevan décadas exigiendo lo básico, agua limpia. Incluso los mismos medios canadienses han sacado documentales acerca de ese problema. Pueden ustedes buscarlos en YouTube porque han viajado estas comunidades de First Nations, de primeros habitantes o pueblos indígenas, porque no tienen agua limpia.
No tienen agua para beber. No hay dinero, dicen, para eso. Pero para drones, para tanques, para munición guiada, para láseres, ahí sí. Mágicamente Mark Carney se dobla ante la voluntad de Donald Trump y le dice, no hombre, claro, lo que usted mande, mi patroncito, 2%, ¿quiere usted 5%? Sí, hombre, cómo no, mi bello país aguanta eso y más. Total, los First Nation que se aguanten, que beban agua del pozo, no me importan. Y mágicamente Mark Carney, que ya me queda claro a qué intereses sirve, pues aparece miles de millones de dólares para los berrinches de Trump. ¿Saben cuánto representa ese 5%? Aquí en Canadá estamos hablando de 140 mil millones de dólares al año, amigos. Es una locura. No podemos darle agua potable a las comunidades indígenas y este flamante primer ministro liberal le va a dar 140 mil millones de dólares al año a la OTAN por los berrinches de Trump. Es lo más irresponsable que yo he visto. Digo, si vemos cuánto se invierte en salud o en educación juntos, amigos, prácticamente el sistema de salud en Canadá está colapsando. Hay gente esperando hasta 8 o 10 meses por una cirugía. Las salas de urgencia aquí en Canadá están saturadas. Los médicos están renunciando porque no se dan abasto. Pero claro, lo que le urge a Mark Carney es cumplirle el capricho al señor Donald Trump. Y lo mismo en Europa, vergonzosamente. En España hay déficit sanitario desde hace años y Pedro Sánchez consideró que esa era una línea que no podía cruzar. Imagínense entregarle el 5% cuando tiene un déficit sanitario en su país. Eso no le importó a Mark Carney. El sistema público, amigos, que no se ha recuperado después de la pandemia, que está hecho pedazos. Pero Trump dice quiero el 5% y ahí van corriendo. A ver cómo le hacen. Pero ellos le van a dar el dinero en rollo. Y si no se lo dan, pues los amenaza. Como amenazó a España hace unos momentos con represalias comerciales, si no llegan a pagar este 5%. Dice van a pagar el doble. Como si fuera un jefe de la mafia italiana de la Cosa Nostra de épocas del Don Vito Corleone, ¿no? O un cártel de esos que cobran derecho de piso en comunidades. Y lo peor es que lo dijo en plena cumbre, lo dijo en vivo, amigos, lo dijo sin filtros. Y nuestros líderes calladitos. El resto de los países miembros de la OTAN, Canadá, Berlín, por supuesto Alemania me refiero, Francia, calladitos. Berlín está lleno de gente sin hogar, de homeless. Los precios de la comida, amigos, han subido de una forma brutal. Las protestas por el costo de vida ni les digo. ¿Y van a destinar más de 200 mil millones extra por los berrinches de Trump para armas? ¿La gente se está muriendo de hambre en las calles, los homeless? ¿La gente sin hogar? ¿Que no tiene un techo en el invierno? ¿Solo porque lo dice Trump? Porque Trump aprieta, porque si no los castiga y le tienen miedo. ¿Vamos a seguir aceptando esto de nuestros líderes que nos representen así de vergonzosamente? ¿Vamos a dejar que decidan por nosotros mientras nos recortan lo más básico? Que sí importa, ¿eh? Y lo más descarado, pues es que ese dinero ni siquiera se queda en nuestros países. No es que vayamos a fortalecer nuestra propia industria de defensa. Ese presupuesto se va a ir a comprarle armas a las grandes corporaciones de defensa de los Estados Unidos. Los ganones van a ser Raytheon, Lockheed Martin, Northrop, los de siempre. O sea, literalmente les estamos pagando la fiesta a Estados Unidos. Y después, esta es como otro arancel, ¿eh? Este es otro arancel disfrazado. Y cuando nuestros países se llenen de armas y digamos, pues 5% de nuestros presupuestos tenemos las bodegas llenas de balas, ya no necesito más. Pues claro, se van a inventar una guerra para usarlas y vaciar esas bodegas para que luego se vuelvan a llenar. Ya ven por qué reventó el conflicto en Ucrania, precisamente. Porque un arsenal guardado no genera ganancias. Entonces se van a inventar otra guerra. Van a armar el caos y listo. A facturar. Francia también se metió en este papel vergonzoso, ¿eh? Tienen una crisis social terrible, tienen protestas constantes en la calle. Su sistema de pensión está colapsando. Pero Macron acaba de firmar encantado este compromiso del 5%. No importa
que haya barrios enteros franceses sin servicios decentes. No importa que no tengan transporte público en muchos lugares y que esté al borde del colapso. Eso no importa. Lo que importa es quedar bien con la OTAN y con Donald Trump, sin importar la gente que más necesita. Y lo que arde, amigos, lo que da coraje, es ver a nuestros líderes ahí, todos sonrientes, arrodillándose ante el presidente de los Estados Unidos, traicionando a sus propios países, a los más necesitados, a la gente sin hogar, por esa famosa unidad transatlántica que no le sirve de un carajo a la gente que no tiene que comer, a los homeless, a los primeros habitantes, a los First Nations que están pidiendo agua potable en Canadá desde hace años. Eso no es defensa, amigos. Esto es saqueo legalizado y estamos financiando nosotros eso con nuestros impuestos. Cada quien desde su país está pagando impuestos como idiota para que ellos hagan su show geopolítico a costa de nuestro esfuerzo. Y luego cuando empiece la guerra, porque va a empezar, se acuerdan de mí si no, porque si no, ¿para qué vendes paraguas si no va a llover? Nos van a decir, ya ven, no había otra opción. Hay que meterle ahora no el 5, el siguiente goal, como dicen por aquí, la siguiente meta va a ser el 8%. Y todos van a salir a aplaudir el 8 o el 10%. ¿Ustedes creen que si ya llegamos al 5% en 3 años se reduzca al 4 otra vez? No, es de ahí para arriba. Ese es el problema. El problema es que ya les dimos todo el dinero y encima vemos cómo están cambiando el tono de esta administración, porque una cosa es exigir compromisos serios en defensa y otra muy, pero muy distinta es usar el comercio como garrote. Que Estados Unidos amanece pues un día de malas y lanza estas ultimátums para hacer pagar a un país el doble de lo que antes pagaba en armas, a un país aliado solamente porque no llega a la meta que arbitrariamente Trump impuso. Que lo lógico hubiera sido pensar, oye, pues si estábamos pagando el 2%, supongo que ahora vamos a subir al 4%, no, al 5%. Y nuestros líderes dicen, sí, ¿cómo no? 5 me parece poco, señor presidente. Qué bello es usted. Con tal de quedar bien con usted, tenga el 5%. Total, los First Nations, esos pueden beber agua del caño. Total, los homeless, esos de por sí están jodidos. Que se sigan jodiendo. Y lo más grave, amigos, es lo que dice la prensa. Y lo que dicen nuestros líderes ante la prensa. Básicamente, el mensaje que hoy recibimos es yo mando y ustedes obedecen. Básicamente es lo que hoy estamos viendo. Y lo peor es que el discurso, amigos, no se queda nada más en lo abstracto. Las amenazas vienen con nombre y apellido. Donald Trump, que no hablo de consecuencias en general, dijo que van a venir represalias comerciales directas para España. Y lo va a usar como un ejemplo para quebrarlo, para doblarlo y que nadie se atreva a salirse del huacal si no da ese derecho de cobro de piso del 5%. Amigos, ¿cuál es la mayor amenaza en estos momentos de Canadá? Un loco que dice que va a desaparecernos como país para convertirnos en un estado más del suyo. Y a ese loco que nos acaba de ordenar dar del 2 al 5% de nuestro PIB, se lo están entregando. Si la amenaza más grande viene de él, y Europa, la amenaza más grande que está recibiendo de invasión, no es de Rusia. Rusia no se quiere llevar Rumanía. Es Donald Trump el que se quiere llevar Groenlandia. Y aún así nos siguen vendiendo esta percepción de que el gran enemigo, por alguna razón, no es Donald Trump, sino es Rusia y China. Y entonces hay que darles más dinero. Y actúa como un patrón mafioso, Lo lógico, amigos, es que en estos momentos Europa y Canadá buscarán redes alternativas. Y eso es justamente, por cierto, lo que parece ser que está pasando. Lamentablemente ceden ante el 5%. Y repito, esto es vergonzoso. Ahí está España, que fue el único que, sacamos de la lista. Pero muchos países ya están en ese dilema. Ahora, de que hoy se hayan comprometido el 5% a que de veras lo paguen, si no podía Canadá pagar el 2%, ¿cómo vamos a pagar el 5%, por favor? Que alguien le diga a este señor en dónde está parado. Canadá lleva años que no puede aportar el 2% del PIB a la OTAN por todas las necesidades que tenemos. Y este tipo ahora va a comprometerse a entregarse con Trump el 5%.
De verdad, amigos, yo no sé cómo hay gente que sigue votando por los liberales. Es increíble. Es realmente surreal. Esto cómo no nos va a indignar, sobre todo cuando te das cuenta de todas las necesidades que hay en el país, que no nos sobra el 5% de todo lo que generamos de nuestro Producto Interno Bruto. Y para terminar, de coronar, dirían nuestros amigos colombianos, fíjense el nivel de contradicción. Resulta que el avión presidencial de Trump, el Air Force One, cuando aterrizó en Ámsterdam, usó una escalerilla fabricada por una empresa española que se llama EINSA. La misma España que Trump dice que es terrible, que la va a hacer pagar por el doble, pero bien que usa su tecnología sin problemas, ¿no? Qué ironías del poder. Todos los líderes de la OTAN están cerrando filas entre ellos. Están, por supuesto, muy preocupados porque la gran mayoría pues se dobló frente a este pacto de Trump pues no fue pacto, fue orden de darle el 5% de nuestros productos internos brutos, pero entre ellos la realidad es que ya están buscando cómo generar un compromiso de defensa compartida. Y lo hacen sin incluir a Estados Unidos porque ya no pueden confiar en lo que Estados Unidos les ofrezca. No saben si mañana Estados Unidos encima se va a salir de la OTAN con Donald Trump, si va a poner sanciones a sus aliados, así como acaba de amenazar a la España. Un país miembro de la OTAN como España es amenazado por otro país miembro de la OTAN como Estados Unidos. Y Europa es amenazado por un país miembro de la OTAN como Estados Unidos de que le va a arrebatar Groenlandia. Es decir, es una amenaza directa para Dinamarca, lanza otra amenaza directa para España, lanza una amenaza directa con disolver a Canadá como un país. No, pero el gran enemigo es Rusia, no es Estados Unidos. Y si el patrón ordena el 5%, hay que dárselo. Porque él nos va a proteger. Pero qué pendejo cree eso, por favor. Si nos está amenazando con quitarle a Europa Groenlandia, a Dinamarca, con disolver Canadá como país. Amigos, por favor, hay que abrir los ojos, ¿eh? Hay que abrir los ojos porque esto que hoy estamos viendo es terrible. Por cierto, esto del derecho de piso, alguien puede decir, bueno, pero es que sí sirve porque es un compromiso de defensa colectiva. Qué bueno que me tocan ese tema. Le preguntaron a Donald Trump si respaldaba el famoso artículo 5 de la OTAN, el que dice precisamente el de la defensa colectiva, ¿no? Que un ataque contra uno, pues es un ataque contra todos. ¿Saben qué contestó Trump? Depende de la definición. A ver, ¿cómo que depende de la definición? Te acabo de entregar mi 5% que me pides de extorsión, de cobro de piso. ¿Y a qué tengo derecho si depende de la definición? Si no es un poema, es un pacto militar que nos está saliendo carísimo, no es una cosa de interpretación. O estás dentro o estás fuera. Y lo más grave es que ese artículo fue el que se usó para defender a Estados Unidos después del 11 de septiembre. Ahora cuando le toca devolver el gesto, Trump sale con que depende de la definición. ¿Y qué va a hacer la OTAN, por supuesto, si Estados Unidos cumple sus amenazas de invadir Groenlandia? ¿Va a proteger la OTAN a Dinamarca de Estados Unidos? Y si Trump eleva su discurso de borrar a Canadá como país y absorberlo como un estado, ¿qué va a hacer la OTAN? ¿Nos va a defender de Estados Unidos después de que ahora le vamos a entregar el 5%? ¿Es una organización militar confiable? Y eso, amigos, retrata en una caricatura lo que estamos viendo, porque pues ahora vemos aliados que ya no consideran una garantía precisamente esto, pero por otro lado aumentan el gasto de defensa. Por lo pronto vemos a Canadá, además de esto que a mí me parece vergonzoso, pero por otro lado algo que sí es interesante es que Mark Carney vuela a Europa antes de la cumbre, se sienta con Ursula von der Leyen, se sienta también con Antonio Costa y firmaron un pacto con Europa sin esperar a Donald Trump. ¿Qué incluye ese pacto? Es un pacto de defensa mutua, de cooperación de tecnología, de coordinación energética, de inversiones compartidas y con acceso directo pues, a mecanismos de defensa europeos. O sea, Canadá se metió al corazón del sistema europeo de seguridad y Estados Unidos ni pintó, por cierto. El texto del acuerdo, amigos, es clarísimo. Habla de ciberseguridad, habla de amenazas híbridas, habla de espacio, habla de protección de infraestructura crítica, habla de compartir inteligencia, de desarrollar armamento conjunto, de preparar a las industrias para una nueva etapa geopolítica y todo bajo una visión
compartida entre Europa y Canadá. El gran problema, amigos, es ¿con qué ojos divino tuerto? Si ahora le vamos a entregar el 5% a la OTAN gracias a que Mark Carney firma esto, ¿cuánto más le vamos a tener que poner a este otro pacto con Europa? Pues ahí se nos va a ir casi todo el dinero en gasto militar, se va a gastar más que en educación y salud al final del día. En una organización de defensa colectiva que no sirve para nada y en la otra que puede ser que sirva para algo, pero ¿de dónde sacamos dinero? Y lo que dijo Carney en su discurso, que sí, me parece interesante porque dice que no hay que mirar hacia atrás, que esta ya es una nueva era, que se está construyendo un futuro con quienes comparten valores e intereses. Mano, entonces no le pongas dinero bueno al malo. ¿Para qué aumentas tu gasto de defensa a la OTAN al 5% si se trata de mirar para adelante, no para atrás? Si la amenaza viene de adentro, no de afuera. Si tú mismo ya dijiste que la alianza y el futuro de la seguridad colectiva de Canadá está con Europa, prácticamente insinuando que no con Estados Unidos, no cedas a los berrinches de Trump. Es una estrategia, amigos, pues que debería ser básica. Y que por supuesto Europa necesita un respaldo en defensa, pero no quiere quedar de alguna manera atada a los vaivenes de Donald Trump. Canadá también quiere estabilidad económica, pero ¿cómo vamos a lograrla incrementando a un nivel insostenible al 5% nuestras aportaciones a la OTAN si no habíamos podido cumplir con el 2%? El dinero no es mágico. Si no nos alcanzaba para el 2, ¿cómo nos va a alcanzar para el 5? Si le das a esto, le tienes que quitar a algo. ¿A qué? ¿A salud? ¿A educación? ¿A vivienda? ¿A seguridad? ¿A qué? Y ese es el gran problema, amigos. Y mientras, pues Trump sigue encerrado con su mundo de llamadas con dictadores, con frases improvisadas para la prensa. Y ojo, amigos, porque no nada más es defensa, es comercio. Y esto, amigos, ya se está tejiendo. Hay un descontento evidente entre Canadá y la Unión Europea con Estados Unidos. Ahora ambos están cerrando tratos de comercio bilateral que ha crecido en 71% desde el 2023. Entonces estamos hablando de una alianza cada vez más fuerte, pero lamentablemente esto se opaca frente a la decisión que estamos viendo, que es el titular de los días, de este día, de aumentar nuestro gasto de defensa al 5% solamente por los caprichos de Trump. Y me impresiona el cinismo con el que se anuncia esto, como si fuera un gran logro. Yo creo que ya me imagino a los homeless aquí en Canadá aplaudiéndole a Mark Carney, ¡bravo! O a los indígenas, ¿no? A los First Nations, ¡bravo, hijo, vete a traer agua de allá! De la que no es purificada, de la que está contaminada. Papá, ¿cuándo va a haber agua para beber? No, no va a haber, porque Mark Carney nos hizo un favor, mira. Nuestro dinero se va a ir para la OTAN. Así que tú bebe de esa agua cochina. No te preocupes, no estés molestando con esas cosas. Es asqueroso, amigos, realmente, ¿eh? Yo no sé qué le pasa a nuestros líderes. Bueno, mejor dicho, sí sé qué pasa y a qué intereses sirven. Damaso Lucero, gracias por tu superchat. Dice, sí, Estados Unidos comenzó el cobro de piso. La OTAN recauda. Pues sí, es su cobrador, su halconcito. Damaso Lucero dice, los medios están pagados para manipular opiniones. ¿Con qué excusa se aumenta el gasto de defensa al 5%? ¿Con cuál? A ver, ¿cuál es la amenaza? Si el mismo Donald Trump llegó a la OTAN mentando madres y diciendo Rusia no es la amenaza, pintan a Rusia como un enemigo, pero pues yo me llevo con él, Ok, entonces, si tú me estás diciendo eso, ¿por qué tengo que elevar mi gasto de defensa? Si la OTAN se ha vendido como el gran defensor de Rusia contra Rusia, que es más malo que la carne de puerco, y Trump llega a decir que Rusia no es una amenaza, entonces ¿por qué te tengo que elevar del 2 al 5%? ¿Y por qué todas las armas se tienen que comprar prácticamente en su totalidad de la industria estadounidense? Pues es una extorsión, ¿eh? Lo grave es que nuestros líderes caigan en esa extorsión. Eso es lo realmente vergonzoso. Edith Olivera dice, me encantan tus videos muy informativos. Gracias a ti, Edith, por vernos. Jonathan dice, como siempre, terminamos pagando los contribuyentes. Y ahí se va nuestro trabajo y ahí se va nuestro esfuerzo. Cuando sientes que pagas muchísimo en impuestos, al menos dices, bueno, me da gusto que mis hijos vayan a una buena escuela. Pero también yo veía, usualmente, fíjense que los que
Bueno, no lo voy a decir como es, pero yo veía hace poco un post de una persona en mi Facebook, ¿no? Francamente, es una persona de escasos recursos, así como yo, una persona que no es rica, una persona pues que yo creo que no podemos definirnos ni siquiera como clase media alta. Él cree que sí, renta, vive en Canadá, sí, pero renta con un low income, muy, muy bajo ingreso, pero bueno, aquí en Canadá. Y se burla de los pobres en México y de los que votan por Morena, porque él se cree rico, cuando pertenece a la población, al grueso de la población en situación de pobreza aquí en el país. Y entonces se le hace injusto que sus impuestos se dediquen para ayudar a los que menos tienen. Y a eso lo llama izquierda. ¿Pero esto no les indigna? ¿Que el 5% de nuestros impuestos se vaya en gasto de defensa a la OTAN? Claro, por supuesto, no creo que le interese mucho para sus $2 que pague de impuestos. Pero realmente es indignante, amigos, cuando vemos para lo que se usa finalmente esto. Francisco Trinidad dice, si no hubiera OTAN, ¿qué pasaría en Europa? Absolutamente nada. La OTAN ha sido un asusador de guerras. Y cada país tendría sus propios ejércitos, como Estados Unidos tiene el suyo, y tal vez crecerían más sus propias industrias militares, y entonces la defensa, en lugar de ser colectiva, que se concentra en manos de un solo país que tiene bases regadas por todo el mundo, pues cada uno desarrollaría su propia fuerza militar, así como Rusia tiene la suya propia, y China tiene la suya propia, y Estados Unidos tiene la suya propia. Pagarle piso a otro para que te proteja es entregarle tu defensa a los intereses de otro, ¿eh? Si se lo van a gastar en tapus, mejor para la OTAN, ¿o no? Vergüenza es poco, dice Bárbara Paola, llenándole los bolsillos al tirano del país más sanguinario que desde que existe ha esclavizado, asesinado, robado al mundo entero. El problema es el miedo que se les tiene a los poderosos, y todos los pequeños que no somos tan poderosos fuéramos unidos, a nadie más le harían esto. ¿Y por qué estos líderes saben que al regresar a sus países la gente ni se entera? Y yo creo que nos tildan por tontos. No, hombre, estos mensos ni cuenta se dieron de lo que fui a hacer a Europa. Salió en las noticias, pero la gente no las ve. Afortunadamente, lo que no saben es que cada vez la gente ve menos propaganda y ve más medios de comunicación no tradicionales como esto, en donde somos ciudadanos los que comentamos y nos indignamos, y que no servimos a los intereses de esa pequeña cúpula de propaganda. Por cierto, si les gusta enterarse de esto que está pasando en el mundo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para ayudarnos a hacer pronto 3 millones de suscriptores, y al canal también de Alba Marina para ayudarnos a hacer pronto 300,000 suscriptores. Y tenemos estos dos canales al mismo tiempo porque sabemos que en cualquier rato nos cierran uno y nos vamos al otro. Ya nos pasó en Facebook, ¿eh? Ya nos pasó en Facebook. Si no te gusta, vete a vivir a México o a Irán. Pues mira, mi querido Extreme Streaming, si tú tienes 2 casas, las 2 son tuyas y puedes vivir en la que quiera porque las 2 son tuyas. Entonces, yo tengo tanto derecho de vivir en Canadá como en México. Y dime tú, si pago impuestos, que por cierto, déjame decirte que no son 2 pesos, tengo derecho a exigir por lo que pago. Porque de lo contrario voy a ser un tonto más. Como tú comprenderás, con tu nivel de inteligencia, pues que paga y que no importa en lo que se gaste en el dinero, está bien. Eso pasa cuando alguien no se siente de ese lugar, cuando se siente arrimadillo, y como cuando llegas a casa ajena, ¿no? Y tapas el baño y dices, puta madre, ¿cómo le digo? Pues no es tu casa, pero cuando es la tuya y tú pagas por el pato Purific y todo, puta, se tapó el baño, y dices, pues es mi taza, yo pagué por ella. Y esta, mi querido amigo, es mi taza de baño en la que yo me siento aquí en mi casa, y si hay que destapar el cagadero, lo destapamos. Porque aquí vivo. Y sería irresponsable no defender a mi país de líderes corruptos o que no cumplen lo que dijeron que iban a hacer cuando estaban en campaña. Así nomás, ¿eh? Mari Jiménez dice, bien dicho. Armando González, es como pagar piso a la mafia. Tiene razón, cada país tiene que tener en sus manos su ejército, su destino. Es que yo voy de acuerdo. A ver, ya resolvimos el problema de los homeless, de las personas sin hogar. Los indígenas canadienses, los First Nation, ya tienen su agua potable.
Entonces, Víctor, deja de estar mamando. Nos sobra dinero y es para la OTAN. Ah, bueno, me callo. Ahí sí me callo. Pero oye, discúlpame, ese problema no se ha atendido. El del agua potable. Desde años. Empieza por ahí. Eso es realmente lo que molesta. Isabela dice orgullosa de ser española y yo me siento muy orgulloso de España, aún sin ser español. Qué orgullo por ustedes. Qué tristeza para nosotros. Nos vemos en el siguiente podcast y recuerden, estamos muy orgullosos de nuestros países, profundamente decepcionados de nuestros líderes.